Gracias por escucharme, por leerme, por interesarse en la historia de mi abuela. Como les comenté en mi correo anterior, no suelo contar esto a nadie, e incluso en mi familia somos pocos los que sabemos realmente al respecto. Si alguien más lo sabe, decide no mencionarlo. Mi abuela murió años después de aquella visita que le hicimos. Fue un episodio bastante fuerte y difícil de pasar para todos. Toda la familia fue a Guadalajara. Vi a tíos que tenía años sin ver, primos que no veo desde entonces. Raúl, el primo que mencionaba en mi relato anterior, y su mamá, eran las personas más cercanas a la abuela. Supimos que ellos se quedarían en la casa por un tiempo, quizás unos años, hasta que se llegara a un acuerdo entre si la remodelaban o si finalmente se vendería. Cabe aclarar aquí que esta tía no era hija de mi abuela, sino su nuera. Su esposo, mi tío Néstor, el hijo mayor, murió en un accidente cuando mi primo tenía unos 5 años. Ninguno de los hijos tuvo intenciones de quedarse a vivir en la casa. Nadie. De alguna forma, mi hermana y yo siempre nos hemos sentido más en confianza con la familia de mi difunto tío Néstor que con los demás. Yo pedí permiso para quedarme con ellos los días que estuvimos por allá en aquella ocasión. Y en ese tiempo, y sobre todo en las noches, quedándonos despiertos hasta muy tarde platicando, creo que conocí más a mi abuela, y todo a través de las palabras de mi tía y de mi primo. Sin embargo, los últimos meses de vida de mi abuelita, ellos también se habían distanciado un poco. Siempre fue conocido por todos la afición de la abuela por la lectura y sobre todo sobre lo sobrenatural. La abuela era católica, pero eso no le impedía conocer sobre estos fenómenos, sobre mitología, leyendas y otras culturas. Los niños de la familia siempre mencionaron encuentros con estos seres en la casa de mi abuela, pero nunca fueron tomados en serio por los adultos. Mi tía sugiere que quizás algo pasó en esa casa cuando mis tíos eran pequeños y vivían ahí. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos entra solo al lugar. La abuela quizás no era muy abierta al respecto, con los demás claro, pero tampoco ocultaba que hubiera algo extraño ahí. La llegaron a ver en el patio, aparentemente sola, y llevando escondidas dulces hacia rincones oscuros del jardín por las noches. Es curioso y es quizás un detalle sin importancia, pero quiero mencionarlo, porque encontramos 2 fotos de cuando la abuela era niña, quizás en su fiesta de cumpleaños o algo parecido, y eran en ese patio, idéntico, un patio que parece haberse congelado en el tiempo, al contrario de lo que pasa detrás de sus enormes muros, en una calle que ha cambiado por completo. En estas fotos, tomadas en el rincón del patio, la abuela parecía en compañía de otros niños. No sé si eran familiares o eran amiguitos. Lo curioso es que la abuela aparece sonriendo y feliz, mientras los niños aparecen con unas caras serias, casi macabras. Y eso solo es en estas 2 fotos en el jardín. Encontramos algunas más que son dentro, donde todos los niños aparecen felices, como en cualquier fiesta. Pero volviendo al tema, mi primo era más honesto al respecto, al platicar cosas de mi abuela, cuando no estaba su mamá cerca. Lo que la abuela le contaba a él era tan extraño, que ni mi tía lo podía aceptar del todo. Me contó que a él sí le platicó mi abuela de sus amigos del jardín, como les llamaba, de seres que la acompañaron durante toda su niñez y parte de su juventud. Incluso, aunque los había olvidado, cuando era niña tenía nombres para todos. Ella creció y se fue a vivir un tiempo a Morelia cuando se casó con mi abuelo, pero eventualmente regresó a casa cuando sus padres murieron. De alguna forma,
ella se había olvidado de estos amigos, pero ellos volvieron cuando nació mi tío Néstor. Mi abuela piensa que quizás volvieron para ser amigos de mi tío, de mi papá y de sus hermanos, de los niños que vivían ahora en esa casa. Sin embargo, ninguno de estos niños aceptó esa amistad, por lo que sabemos. Y eventualmente estos seres dejaron de aparecer, de escucharse cuchicheando por las noches o moviendo cosas en el patio. Muchos años más tarde, cuando mi abuela era ya una anciana, se supone que uno de ellos volvió. Quizás ese que entró a nuestro cuarto. Sin embargo, nunca hubo un incidente grave. Ninguno de mis primos vivió alguna experiencia traumatizante, ni mucho menos. Aproximadamente un año antes de su muerte, una tarde mi primo ayudaba a mi abuela con sus rosales y se les hizo casi de noche trabajando en el jardín. De repente mi abuela le dijo que se quedara callado un momento y le pidió que no fuera a voltear hacia atrás. Mi primo aceptó extrañado, imaginando de qué se trataba. Entraron a la casa unos minutos después y mi abuela le dijo que el jardín se había llenado de ellos, más de los que nunca vieron, pero que esta vez tenían un aspecto amenazante, aterrador. La abuela parecía asustada y mi primo se lo contó a su mamá. Ella pensó que lo más prudente sería comentarlo con mis tíos, los hijos de la abuela, y ellos decidieron atribuirlo a la demencia senil. Intentaron convencer a mi abuela de que ingresara a un asilo de ancianos, y ella se molestó con todos, incluso con mi primo por haberlo contado. A pesar de que ya no los recibía igual, mi tía y mi primo iban a visitarla al menos una vez al mes para ver cómo estaba. Una de esas últimas ocasiones, antes de entrar a la casa, escucharon un alboroto, como si dentro hubiera una reunión, cosas moviéndose, voces. Cuando abrieron la puerta, solo había silencio. Las luces estaban apagadas. Y la abuela, a solas en su cuarto, como la encontraban cada visita. A solas en su cuarto y tranquila, como la encontraron el día en que falleció. ¿Quieren saber algo extraño? La encontraron con flores del jardín en el cabello. Según los forenses, ella había muerto la noche anterior. Pero mi tía jura que las flores parecían recién cortadas. Mi primo me enseñó una carta que le dejó mi abuela. Ahí le agradecía por todos los cuidados que siempre había tenido, por ser el más cercano a ella, por ser un compañero que se preocupó más de lo que hizo cualquiera de sus hijos. La carta termina con esta frase: tienes que saber, Raúl, que algunos son malos. La frase no parece tener relación con el resto de la carta y mi primo no puede asegurar a qué se refiere, pero piensa que no hablaba de sus hijos. Alguna vez intenté platicar sobre esto con mi padre, para saber más, quizás para preguntarle por su niñez en esa casa, pero solo se limitaba a decir que la abuela estaba mal. Y eso hacen todos, atribuirlo todo a la edad de la abuela, a su afición por la fantasía. Yo sé, al menos, que no hubo nada fantasioso en lo que yo llegué a escuchar en esa casa o en las marcas que encontré en las ventanas.